Hola Iglesia de Dios, Encarnación, ¿cómo están? Qué emocionado y qué feliz estoy de poder acompañarles este domingo, de estar con ustedes acá por video. Y estoy contentísimo por lo que Dios está haciendo allá, por todo lo que estamos viendo, lo que está pasando en la iglesia, en la ciudad. Así que de verdad, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y estoy emocionado por lo que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Para los que no saben, estamos en todas las iglesias de Dios en una serie hablando sobre los sueños de Dios. Específicamente tomamos al personaje de la Biblia, José. Realmente hemos aprendido tanto en esta serie y ya estamos en la anteúltima parte de esta serie. Y hoy, específicamente este domingo, nos toca hablar sobre la prueba de la prosperidad. Yo quiero que prepares tu corazón para que Dios hable a tu vida en este día, porque estoy seguro que el Señor algo quiere decirnos a través de este mensaje. Y antes de empezar, me gustaría poder orar. Poner la mano en el corazón y orar conmigo esta oración. Decirle, Señor Jesús, yo quiero escuchar tu voz. Padre, te pido que en este día tu Espíritu Santo pueda hablar a mi vida. Quita todas otras voces de mi corazón y permíteme escuchar solamente la tuya, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Saben, a lo largo de la Biblia, vemos que Dios ha levantado diferentes hombres y mujeres que los ha usado poderosamente. Y una de las cosas que yo me doy cuenta cuando leo la Biblia y veo diferentes personajes como Moisés, Abraham, Daniel, David, y tantos otros profetas del Señor, el profeta Samuel, el profeta Elías, me llama la atención que cada uno de ellos tenían una esencia particular que los identificaba como quienes eran. David tenía una esencia muy particular, el profeta Jeremías tenía otra esencia muy particular y su esencia era lo más importante de esa persona. Es eso especial que Dios puso en vos y en mí que nadie más tiene. Y una de las cosas más importantes que podemos hacer como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, es mantener la esencia que Dios nos ha dado. Es mantener esa sencillez, esa humildad y esa personalidad que Dios puso en nosotros. Pero yo me di cuenta que a lo largo de la vida, muchas veces condiciones externas hacen que nuestra esencia se vaya mezclando con otras esencias, particularmente con la esencia de la cultura de esta tierra. Capaz años atrás tú dijiste, yo nunca voy a hacer tal cosa y hoy lo estás haciendo. Capaz hace mucho tiempo atrás tú dijiste, yo nunca voy a hacer lo que aquella persona está haciendo y capaz hoy estás empezando a hacer eso. ¿Y qué pasa? Por diferentes situaciones de la vida empezamos a mezclar esa identidad genuina que Dios puso dentro de nosotros. Y yo creo que una de las cosas que más mezclan nuestra esencia original de parte de Dios es la prosperidad, o entre paréntesis, el dinero. Creo que no hay nada que cambie tan drásticamente la esencia de una persona que el dinero en sí, o la prosperidad. Y hoy nos toca ver un poco esto con relacionado a José en la Biblia. Hasta este momento vimos todos los procesos que José pasó. Pasó por la prueba del pozo, pasó por la prueba de ser vendido por sus hermanos, la prueba de la cárcel, la prueba del palacio y montones de pruebas. Pero todas las pruebas que José pasó a lo largo de su vida le formaron específicamente para esta prueba que él está pasando en este momento que estamos viendo, que es la prueba de la prosperidad. Quiero que lo veas de esta manera. En otras palabras, Dios permitió que José pase a ser vendido por sus hermanos, pase a ser tirado en un pozo, pase a ser tirado en una cárcel, pase la prueba de la prosperidad. Dios permitió todos esos desiertos para formar en José el carácter, para que él pueda pasar una de las últimas y más grandes pruebas que le iba a pasar,
que era esta prueba, la prueba de la prosperidad. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando José estaba en la cárcel, José de repente sale de ahí, el faraón lo manda a llamar porque dice que tiene un sueño que le atormentaba y José viene, interpreta el sueño y de repente cuando interpreta el sueño, José le dice lo siguiente al faraón en Génesis capítulo 41, le dice, ahora pues, busque faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. En otras palabras, José no solamente interpretó el sueño, José también propuso un plan de acción. Entonces, cuando el faraón escuchó este plan de acción de José, dijo, wow, este plan está bueno. Entonces, dice que al faraón tanto le gustó este plan que unos versículos más adelante, él le dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú estarás sobre mi casa. Miren esta parte. Y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Yo no sé si usted está dimensionando la autoridad y el cargo que Faraón acaba de poner a José. Y yo quiero empezar diciendo esto. Muchas veces los palacios son peores que las cárceles. No muchas veces, sino que hasta me atrevo a decir la mayoría de las veces. Los palacios y la prosperidad son más difíciles o peores que las cárceles y los momentos de necesidad. Porque como todos sabemos, en el momento de necesidad es fácil doblar las rodillas y clamar al Señor porque no tenemos a otro lugar donde mirar. Pero en el momento de la prosperidad, en el momento del palacio, es el momento donde usualmente dejamos de doblar las rodillas y empezamos a mirar a nuestros costados porque tenemos tantas cosas que nos puedan distraer y sacar la atención. Por eso es que Dios formó todo esto antes en José, porque Dios sabía lo que iba a ser la última prueba, todo lo que Faraón iba a poner sobre él. Miren el versículo como sigue. En el versículo 42 dice, y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Saben qué? Yo creo que muchos de nosotros no estamos listos para collares de oro y anillos de oro y carros reales. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado en el corazón de José si él hubiera recibido aquel collar de oro, aquel anillo del faraón y aquel carro real y hubiera escuchado que mientras iban andando en la ciudad se decía doblen la rodilla delante de José? ¿Qué hubiera pasado en el corazón de José si José no hubiera sido filtrado y probado con todas las pruebas que le precedieron? Yo creo que José se hubiera convertido en uno de los tiranos más malvados que hubieran existido. Porque esto lo vemos y vimos que a lo largo de la historia ocurrió muchísimas veces que hombres y mujeres que no pasaron por las pruebas necesarias subieron autoridades de poder y vimos las cosas catastróficas que ocurrieron. Tenemos, por ejemplo, una de las personas, lo que Adolfo Hitler hizo, el tremendo causa que se produjo a causa de poner a alguien en la silla de poder a quien no fue formado en su corazón. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Muchas veces queremos que Dios nos prospere y que Dios nos levante y que Dios nos dé. Pero muchas veces aquella prosperidad se puede volver nuestro peor enemigo. Muchas veces esa promoción y esa exaltación puede ser nuestra mayor condena. Y yo creo que como a José, a muchos de nosotros Dios nos está pasando por diferentes pruebas y procesos para que en el momento que se nos dé la corona, en el momento que se nos dé el anillo, en el momento que se nos sea levantado en ese lugar de honor, podamos pasar la prueba de la prosperidad.
Y yo quiero que entendamos hoy esto. La prueba de la prosperidad es una de las más difíciles en la que debemos pasar. Incluso es una de las que más hemos fallado. Hace poco escuché una historia de que hace muchos años atrás en China había mucha persecución hacia la iglesia cristiana. Pero dice que en esa época de persecución, la gente era increíble cómo acudía a Cristo, cómo buscaban la manera de leer la Biblia, no faltaban a ninguna reunión, se tenían que reunir en lugares subterráneos, bajo tierras, en cavernas, en cuevas, en diferentes lugares escondidos para poder orar juntos como hermanos. Pero dice que luego hubo un periodo donde asumió al poder un presidente donde quitó todas las restricciones que había hacia los cristianos. O sea, en otras palabras, permitió que los cristianos puedan profesar su fe libremente. Y para la sorpresa de todos, los cristianos salieron debajo de la tierra, empezaron a construir iglesias, empezaron a construir templos. Y para sorpresa de todas las personas, la asistencia de la iglesia empezó a decaer. En vez de empezar a crecer, la asistencia de la iglesia empezó a decaer y cada vez eran menos y menos lo que asistían a la iglesia y lo que compartían la fe cristiana. ¿Quién nos enseñó esa historia? Dice que en ese momento la gente, por más loco que suene esto, empezaron a orar por persecución de nuevo, porque se dieron cuenta que en la comodidad muchos de nosotros desistimos de nuestra fe. Y yo quiero hoy preguntarte, tú no eres como tú actúas en la necesidad, tú eres como actúas en la provisión, tú eres como actúas cuando todo va bien. Eso es quien tú eres. Tú no eres aquella persona que se levanta de madrugada a orar cuando de repente se enteran de una enfermedad. Tú eres como aquella persona que se levanta o no se levanta a orar cuando todo está yendo bien y hay provisión y todos estamos en paz. Eso es lo que nosotros somos. Por eso esta prueba de la prosperidad es tan fuerte. Ahora, mira lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento más adelante. En un momento Pedro le dijo al Señor, cuando Jesús comentó la parábola del siervo prudente, Pedro le dijo, Señor, ¿esta parábola nos dice a nosotros o a los demás? Y dice que Jesús le respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo le dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él menos lo espere y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. A mí me llama la atención que la parábola que Jesús estaba contando se estaba refiriendo a un siervo, no a un filisteo, a un extranjero, a un incrédulo. No, se estaba refiriendo a un siervo. Porque si le vemos bien, dice que en verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, o sea, estaba hablando a alguien que conocía al Señor. Porque incluso el siervo, cuando le responde, le dice, mi Señor tardará en venir. O sea que el siervo se estaba refiriendo a Jesús como su Señor. Pero me llama la atención que a lo último, Jesús trata de la misma manera a un siervo infiel que a un incrédulo. Porque dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Que para el Señor, una persona, un siervo de Dios, que no supo administrar lo que Dios le ha dado y que se relajó en su corazón y abusó de las provisiones que Dios le dio, al final de los días lo pondrá en el mismo lugar que los incrédulos. En otras palabras, en una condenación eterna. Por eso vemos ese pasaje donde dice que muchos le van a decir, Señor, hicimos tal cosa y tal cosa y tal cosa en tu nombre. Y Jesús le respondió, yo nunca los conocí, porque no fuimos fieles con lo que Dios puso en nuestras manos. La Biblia dice que aquel que más se le da, más se le va a pedir cuenta. Y yo quiero que hoy esto sea un desafío para tu vida y para mi vida. Esto a mí me confronta. ¿De qué tan fiel estoy siendo yo con lo que Dios ha puesto en mi mano? ¿Qué tan fiel
estoy siendo yo con los recursos que Él puso en mi vida? ¿Cómo estoy yo ayudando y sembrando en el reino con los recursos que el Señor puso en mi mano? No solo monetariamente, sino con mis dones, con mis talentos. Examinemos nuestros corazones. ¿Será que yo me relajé y dije, bueno, Jesús no viene? Y empecé a comer, a beber, a embriagarme, a pecar. Y cuando menos nos lo esperemos, Jesús va a volver por su iglesia. Y yo no quiero que el Señor nos encuentre distraídos, mal administrando lo que Él nos haya dado, sino que cuando Jesús vuelva, diga, bienaventurado aquel siervo fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces te vuelvo a preguntar hoy, ¿qué tan fiel estás siendo con lo que Dios puso en tu mano? Entonces, quiero hoy preguntarte también esto. ¿Crees que tú estás listo para collares de oro, anillos reales y carros reales? Y no estoy hablando literalmente de un collar de oro, obviamente, pero estoy hablando si estamos listos para aquel lugar y aquella posición de autoridad, si estamos listos para esa promoción en el trabajo, si estamos listos a que nuestras cuentas de banco crezcan relativamente mucho. ¿Realmente estamos listos para ser bendecidos por Dios? ¿O aquella bendición puede ser que nos relaje espiritualmente? Porque usualmente, como vemos en la parábola del siervo infiel y el prudente, es la bendición, la comida, la bebida, produjo que se haya relajado. Y una de las cosas que debemos evitar a toda costa es que las provisiones nos relajen. Debemos concentrarnos en seguir siendo fiel a Dios, aún en la prosperidad. Por eso usted y yo creo que ya nos estamos dando cuenta que la prosperidad es la prueba más difícil, que las riquezas es una de las cosas que más cuestan. Entonces, ¿por qué la mayor prueba es la de la abundancia? Y quiero decir esto, si tú realmente quieres conocer a alguien cómo es, entrégale dinero. Yo creo que esa es una de las maneras que uno puede saber cómo es alguien. Si tú quieres saber cómo alguien es, simplemente dale plata y te vas a dar cuenta cómo es esa persona o cómo eres tú mismo. Muchas veces decimos, ay, si tuviera $1.000.000. Y yo creo que $1.000.000 para muchos se podría volvernos nuestra peor maldición, porque no estamos listos para administrar tal cantidad de dinero. Yo creo que por eso fue que Dios pasaba por una y por otra prueba a José. Porque primero Dios vio qué tan fiel iba a ser José administrando una pequeña cárcel de capaz 50, 100 personas, no sé cuántos carceleros había ahí, pero capaz Dios primero quiso ver qué tan fiel iba a ser José cuando se le dio toda la autoridad en la cárcel. Porque si vemos, dice las mismas descripciones que vemos de José en la cárcel sucedió con Faraón. Dice que el carcelero principal dejó todo en las manos de José y José más o menos era el que controlaba la cárcel. Años después, lo mismo volvió a suceder, que Faraón dejó todo en las manos de José y José controlaba el imperio. Pero Dios primero vio qué tan fiel era José en la cárcel. Hace unas semanas hablamos sobre la prueba de la fidelidad. Entonces, creo que una de las razones por la cual muchos somos infieles a Dios en la prosperidad es porque esto revela lo que yo lo llamo de esta manera, que muchas veces buscamos el favor de Dios sin Dios. O en otras palabras, queremos las bendiciones, pero no a Él. Y yo creo que uno cuando suena dice, no, yo no soy así. Pero creo que todos hemos caído en esto en algún momento de nuestra vida. Que hemos buscado al Señor por lo que el Señor me puede dar y no por lo que Él tiene, por lo que Él es, por su persona. Y yo no quiero que podamos caer en este error de, Señor, buscar su favor sin buscarlo a Él. Y muchas veces esta es las causas por las cuales no pasamos la prueba de la prosperidad. Porque cuando llega la prosperidad nos damos cuenta que siempre andábamos buscando el favor del Señor y no al Señor. Entonces, a mí me llama la atención esto, porque cuando leemos la Biblia, hubo un momento en la historia de la humanidad que todas las personas del mundo, la Biblia lo dice, lo voy a leer ahora, dependían de la administración de José. O sea, imagínate el cargo que José tenía.
José no administraba las vidas de los egipcios nada más. José estaba a cargo de que la raza humana siguiera existiendo, porque dice que en esa época había un hambre increíble en todo el mundo, en toda la humanidad, y Egipto era uno de los únicos países que supo ahorrar, que supo juntar 7 años y que luego en las manos de José estaba la administración de la humanidad. Fíjese lo que dice en Génesis 45:5. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Miren lo que dijo José. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Y unos capítulos más adelante, en Génesis 47, dice, entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte y solo la tierra de los sacerdotes llegó a ser de Faraón. ¿Qué me da a entender esto? Que dice acá la Biblia que de José, incluso en unos versículos, dice que dependía la humanidad de él, que de todos lados venían a Egipto a buscar comida, a buscar provisión, porque Egipto se preparó para este momento. Entonces, ahora yo como que cuando veo esto, empiezo a entender por qué Dios pasó por tantas pruebas a José. Porque iba a llegar el día que de José iba a depender que Israel tenga un remanente. Fíjese lo que dice. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra. O sea, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si José no hubiera pasado por todos esos procesos y hubiera subido directo al trono? Capaz no hubiera habido un remanente para el pueblo de Israel, que luego más adelante el Mesías iba a venir por ahí. Entonces para Dios era importantísimo que José haya pasado por esas pruebas. Entonces, y quiero ir cerrando con esto. Y acá está el versículo que no estaba encontrando, pero lo voy a leer en Génesis 42:6. Dice, y José era el que manejaba en aquel día y él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Miren esto. Él era el que vendía a todo el pueblo de la tierra, dice la palabra. En otras palabras, como dije hoy, de José dependía la tierra, de su administración. Entonces, quiero que entendamos, si tú estás pasando por una prueba hoy, cualquier prueba que sea, de la escasez o de la provisión, la prueba de la prosperidad, el Señor quiere que nosotros pasemos esta prueba porque toda prosperidad tiene un propósito. Y quiero que esto quede en claro en nuestra mente. Voy a volver a repetir. Toda prosperidad tiene un propósito. Dios nunca prospera a alguien porque sí. A veces pensamos que Dios va a prosperar. No, yo te prospero porque así cuando miras tu cuenta de banco tenés más paz en tu corazón de que hay más ceros y que tenés más... No, Dios no prospera por eso. ¿Cómo Dios te va a prosperar para que tú tengas más paz en el corazón? Si Dios lo hace de manera, quiere decir que Dios está apoyando que tu confianza esté en el dinero y no en Él. Entonces quiero que entendamos esto. Toda prosperidad tiene un propósito. Si Dios te ha prosperado para algo. No para que tú confíes en el dinero o en tu prosperidad. Y usualmente, ¿para qué Dios prospera? Porque, y esto lo decía un famoso predicador de Inglaterra hace mucho tiempo atrás. Él decía que si el dinero y el recurso no se utiliza para el avance del reino de Dios, pierde su propósito primordial. Y yo creo que eso es cierto, que si Dios nos ha prosperado para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Si Dios te ha prosperado, es para que tú honres a Dios. Entonces quiero dejarte con estos 2 pasos rápido y termino. ¿Cómo hacemos para pasar la prueba de la prosperidad? Hablamos que es una prueba muy importante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero, el primer punto, pon primero a Dios. Y quiero que esto te quede grabado en tu corazón. ¿Cómo hago para pasar la prueba de la prosperidad? Pon primero a Dios. Honra a Dios con tus riquezas y con tus bienes y con tus primicias y Dios te va a honrar a ti. Quiero hoy desafiar a esto como iglesia. Muchas veces ponemos al Señor en último lugar en nuestra prosperidad. Y es por eso que nunca pasamos la prueba de la prosperidad, porque Dios te prospera un poco y cuando nos prospera nos volvemos a olvidar de Dios. Yo quiero que si Dios te ha prosperado, tú pongas al Señor en primer lugar en tu vida,
en todas las áreas de tu vida y específicamente en el área del dinero. Jesús habló más del dinero que de todos los versículos sobre el cielo y el infierno, porque el Señor sabe que el dinero compite día tras día en nuestros corazones, por nuestro corazón. Entonces hoy quiero decirte, honra al Señor, pon primero a Dios, dele tus primicias al Señor y vas a ver cómo el Señor va a bendecir. Es la única parte de la Biblia donde Dios mismo dice, pruébenme. A veces pensamos que cuando recibimos nuestros ingresos y tenemos que dar nuestros diezmos, bueno, voy a dar mi diezmo a fin de mes. Una vez que pague todas mis cuentas, le voy a... No, pon primero al Señor. Y los diezmos no es porque Dios necesite tu plata o la iglesia, no. Los diezmos es, Dios puso y estableció el diezmo no para Él, sino para ti. Para que tú quites ese ídolo constantemente de tu corazón y de mi corazón y podamos ponerlo primero al Señor, ¿ok? Y el segundo, ¿cómo podemos pasar la prueba de la prosperidad? Arma un presupuesto, arma un plan. Fíjense que José pasó porque él armó un plan de acción. 7 años van a juntar, 7 años van a ahorrar. Quiero que muchas veces no pasamos esta prueba porque no tenemos un orden en nuestra finanza. Mañana, lunes, pon un orden y arma un plan de gastos. Y último, recuerda el sueño que Dios ha dado en tu vida. A mí me encanta porque José cuando se puso frente a su hermano le dijo, hey, tranquilo, no se ponga mal por venderme, porque Dios me trajo aquí para preservar vidas. O sea, ¿qué hacía José? José se recordaba que Dios lo llamó a preservar vidas. Más adelante le dijo, Dios me envió delante de ustedes para preservarle un remanente. ¿Qué quiere decir con esto? Una de las mejores maneras para pasar la prueba de la prosperidad es recordarnos las promesas que Dios nos ha dado, recordarnos lo que Dios dijo que va a hacer con nosotros y eso nos vuelve a nuestra esencia, por si en algún momento quisimos mezclar nuestra esencia con la cultura de la tierra. Así que quiero dejarte con esto y oro por tu vida que el Señor pueda hablarte hoy, que estas palabras, el Espíritu Santo penetre en tu corazón y que tú a partir de hoy puedas poner a Dios en primer lugar de tu vida. Hónralo hoy, honra al Señor hoy y vas a ver cómo el Señor te va a honrar y te va a ayudar a pasar esta prueba de la prosperidad. Así que bueno, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Los queremos un montón, le mandamos un abrazo y que el Señor bendiga la iglesia en Encarnación, en Paraguay, que el nombre de Jesús siga siendo glorificado en aquel lugar. Le mandamos un abrazo y los queremos un montón.